Capítulo 1. La mujer del velo negro era. Una hermosa mañana de primavera en el pueblo de Muchwood Green, de esas mañanas que hacían que incluso los aldeanos más prácticos se detuvieran a admirar los azafranes que asomaban entre la hierba o el tenue aroma a jacintos en la brisa. Las campanas de la iglesia repicaban con un ritmo suave y reconfortante. El tendero acababa de colocar su puesto de ruibarbos nuevos y la señora Cranlig, esposa del vicario, estaba ocupada organizando las tarjetas para el próximo almuerzo benéfico en el salón del pueblo. Solo 12 mesas este año. Le decía a la señorita Weatherby, la organista, aunque sospecho que los Deveril volverán a traer a sus primos, como siempre. Oh, déjenlos, dijo la señorita Weatherby, sacándose las migas de la manga. Cuantas más bocas alimentemos, más donaciones recaudaremos. Y entre nosotros disfruto mucho viendo a los primos pelearse. En un rincón apartado del salón, sentada cerca de la ventana con su labor de punto perfectamente equilibrada en su regazo, estaba la señorita Marple. Asintió suavemente mientras las mujeres hablaban, con la mirada fija no en ellas, sino en el camino más allá del seto. Alguien venía por el camino. No era raro ver a desconocidos en Muchwood Green. Excursionistas y jubilados pasaban a menudo, encantados con los muros bajos de piedra, las viejas casas de ladrillo y el aire puro. Pero esta figura se movía con demasiada determinación, demasiado peso. Una mujer. Vestía un elegante abrigo gris paloma, guantes negros y un bolso a juego. Sin embargo, lo que más destacaba era el velo, un grueso encaje negro que le cubría el rostro y ocultaba sus rasgos por completo. Se detuvo en la puerta del jardín, miró brevemente la torre de la iglesia y luego caminó directamente hacia el salón del pueblo. La conversación cesó casi instantáneamente. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la señora Cranleigh, levantándose a medias de su silla. La voz de la mujer era tranquila pero firme. Creo que alguien aquí conocía al señor Julian Morgrave. Hubo una pausa. El nombre quedó suspendido en el aire, como un plato caído. «¿Julian Morgrave?», repitió la señora Cranleigh con tono inseguro. «Pero pensé que él era...» «¿Muerto?», preguntó la mujer con calma. «Sí, lo estaba, pero ya no». Y dicho esto se dio la vuelta y se fue. La mitad de la sala la siguió en un torrente de susurros. La otra mitad se quedó paralizada, intercambiando miradas. La señorita Marple no hizo ninguna de las dos cosas. Ella permaneció sentada muy quieta, con sus manos descansando suavemente sobre sus agujas de tejer y la lana tensa entre sus dedos. Momento después, la señorita Weatherby se volvió hacia ella. Julian Morgrave era ese hombre horrible, ¿verdad? Hace años. Algo sobre una herencia y una chica que se escapó. La señorita Marple asintió una vez. «Esa es. Pensé que se había ahogado», continuó la señorita Weatherby. «¿No se cayó en la vieja cantera durante una tormenta?» La señorita Marple volvió a mirar por la ventana, donde la figura de la mujer acababa de desaparecer tras el recodo. El velo seguía caído. «Sí», dijo en voz baja. «Eso dijeron». A la mañana siguiente, el pueblo había entrado en un estado de alerta máxima. No del tipo que provoca pánico, sino del tipo más insidioso que se agita detrás de las cortinas de red y en el interior de las oficinas de correos. «Siempre dije que ese hombre no estaba realmente muerto», murmuró el señor Beecham, el maestro jubilado, mientras leía el periódico matutino. «Era demasiado escurridizo para algo tan definitivo como ahogarse. Pensé que el cuerpo nunca había sido encontrado», agregó la señora Sims, quien trabajaba a tiempo parcial en la panadería y a tiempo completo, sabiéndolo todo. «Es que no había ninguna», respondió el señor Beecham. «Solo una bota. Arrastró la corriente hasta el borde. ¿Y la chica? La prometida, ¿cómo se llamaba? ¿Clara algo? Clara Bridgewell». Se oyó la voz de la señorita Marple desde detrás de ellas. Ellos se giraron. «Se mudó a Escocia un año después de la investigación»,
dijo la señorita Marple, eligiendo un bollo de pasas de mar. La bandeja. Se casó con un dentista. Tuvo 2 hijos, creo. Nunca regresó. Pobrecita, dijo la señora Sims. Estaba terriblemente nerviosa. Apenas podía hablar cuando se fue. Bueno, dijo el señor Beauchamp, sacando pecho. Si esta mujer del velo dice la verdad, entonces habrá preguntas serias. ¿Y si no fue un accidente? La señorita Marple no respondió. Ella estaba pensando en algo completamente distinto, una carta. Había llegado 3 semanas antes, escrito a máquina, sin remitente, breve y completamente desprovisto de calidez. Hay mentiras enterradas en Matchwood Green. Creo que lo sabes. Creo que es hora de que alguien las desentierre, sin nombre, sin firma. La señorita Marple no se lo había mostrado a nadie. Aún no. Esa noche, la mujer del velo negro regresó. No llegó al ayuntamiento, sino a la iglesia, donde se detuvo al borde del viejo cementerio y contempló la hilera de lápidas del oeste. Se movía lentamente, recorriendo con los dedos los nombres de las lápidas, como un pianista inseguro de la siguiente nota. La señorita Marple la observaba desde la puerta del cementerio. ¿Lo conocías bien?, preguntó suavemente la mujer. Se giró. El velo permaneció. Lo suficientemente bien para saber que la muerte no lo detendrá, respondió. La señorita Marple se acercó. ¿Por qué has venido ahora después de tanto tiempo? La mujer dudó. Porque alguien me envió. Algo. Una fotografía. De Julián, tomada hace 2 meses en Marsella. ¿Y estás seguro de que es él? La voz de la mujer tembló, solo por un segundo. No olvides el rostro del hombre que destruyó a tu hermana. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente metió la mano en su bolso y sacó una nota doblada, la que había recibido. Ella se lo entregó a la mujer. La mujer lo leyó, parpadeó y luego levantó la vista. ¿Tú también? La señorita Marple asintió. Detrás de ellos, la hiedra del viejo muro de piedra se movía con la brisa, y al otro lado de la calle, la ventana de la vacía casa Morgrave brilló una vez bajo la luz que se desvanecía, lo suficiente para sugerir que alguien en algún lugar había corrido las cortinas. Capítulo 2. Té, chismes y fantasmas. A la mañana siguiente, Matchwood Green estaba lleno de histeria silenciosa. No era el caos estridente y descontrolado que uno asociaría con ciudades o escenas delictivas, sino más bien la disrupción gentil, casi encantadora, que sólo un verdadero misterio de pueblo podía proporcionar. Las cortinas se movían con tanta frecuencia que uno podría pensar que todo el pueblo estaba ventilando sus ventanas. La campana de la tienda de comestibles sonaba sin parar, mientras los habitantes del pueblo que no necesitaban pan ni harina recordaban de repente recados urgentes, sobre todo si implicaban hablar con alguien que pudiera haber visto a la mujer del velo negro. En el salón de té Rose and Fern, los asientos se llenaron antes de lo habitual. Las teteras tintinearon, los bollitos se rompieron con una ferocidad inusual, y la voz de la señora Cranley resonó agudamente por encima del murmullo. No se levantó el velo ni una sola vez, ni por un instante. Creo que eso lo dice todo. ¿Y qué sería exactamente?, preguntó el señor Beauchamp, levantando una ceja gruesa. —¿Que esconde algo? —dijo la señora Cranley con desdén. —Una mujer que no esconde algo no se vestiría así. Encaje negro en primavera es casi teatral. —Es ropa de luto —dijo la señorita Weatherby—. Y usted sabe tan bien como yo que los velos son habituales en algunos casos. Si perdió a alguien... —Bueno, ¿no perdió a Julian Morgrave? —respondió la señora Sims, ajustándose el broche. Afirma que está vivo, y no olviden que lo dijo sin ninguna prueba. —He oído que tiene una foto —murmuró la esposa del panadero desde detrás del mostrador— del señor Morgrave en Francia, fumando. La señorita Marple, sentada en un rincón con su habitual panecillo sencillo y su taza de té negro, escuchaba sin intervenir. Permanecía en silencio, con la mirada fija en el tapete de encaje
que había debajo de su plato, aunque su atención estaba puesta en las voces que la rodeaban, porque en Matchwood Green el chisme era más que un pasatiempo, era una ventana. Y quienes escuchaban con suficiente atención a menudo encontraban una grieta en el marco. «No puede ser su esposa», insistió la señora Cranley. «Recuerdo a la verdadera esposa de Julian. Pelirroja, una mandíbula desvencijada. Murió hace años en aquel accidente de coche». La señorita Weatherby asintió. «Cierto. Y no tenía hermanas, así que esta misteriosa mujer del velo, si es que lo conocía, debía de ser de otra familia». La señorita Marple removió su té pensativamente. Era la vida del señor Morgrave lo que más fascinaba a los aldeanos, menos por su carisma, y más porque siempre les había parecido alguien de otro mundo, más brillante, rico, encantador, nunca del todo establecido. Había llegado a Matchwood Green 10 años antes y heredó la casa Morgrave tras la muerte de un tío lejano. Luego vino el matrimonio, breve, envuelto en escándalos, y luego los rumores de amoríos, deudas y alguna desgracia no mencionada. Y finalmente la caída. Había desaparecido durante una tormenta y se le dio por muerto tras encontrar su coche abandonado cerca de los acantilados de la cantera. Nunca se recuperó ningún cuerpo, solo una bota desgastada, enredada en algas y encajada bajo una roca. Algunos lo llamaron suicidio, otros accidente. Algunos sugirieron algo más siniestro, pero sin pruebas ni cadáver, el misterio se había consolidado poco a poco en la tradición local. Hasta ahora, esa tarde, la señorita Marple recibió la visita de Giles Ransom, el abogado del pueblo. Era un hombre nervioso de unos 40 y tantos años, aficionado a las corbatas a cuadros y a las largas declaraciones. «Acabo de venir de la comisaría», dijo, acomodándose en su sillón con visible incomodidad. «Han confirmado que la carta que les mostró no es falsa». La señorita Marple dejó a un lado su labor. «¿El que recibí?» «Sí», dijo, tirando del cuello de la camisa. «Escrito en una máquina de escribir manual, antigua, pero bastante común. El papel es de fabricación francesa, lo que concuerda con el detalle marsellés. Y, según el agente, el sobre tenía un matasellos auténtico». «Marsella, fechada hace 3 semanas», murmuró la señorita Marple. «Curioso». «Lo más curioso», continuó Giles, «es que las cuentas de Julian Morgrave, al menos las que creíamos cerradas, muestran signos de actividad». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Una caja de seguridad en Londres», dijo. «Accedida hace 3 meses. Y una nueva transferencia bancaria desde Niza a la cuenta de un abogado de Londres 2 semanas antes de que apareciera esta mujer». «El dinero siempre reaparece antes que la gente», dijo la señorita Marple con suavidad. Giles tragó saliva. «Señorita Marple, sé que parece una locura, pero ¿y si está vivo? ¿Y si esta mujer dice la verdad?» «Creo que sí», dijo la señorita Marple levantándose. «Pero no creo que nos lo haya contado todo. Esa tarde regresó al cementerio. Las mujer del velo estaba allí de nuevo, tal como la señorita Marple sospechaba. Estaba de pie frente a la lápida de la esposa de Julian Morgrave, Sarah Morgrave, de soltera Richwell, con las manos enguantadas cruzadas ante ella. «Señorita Marple», dijo sin volverse. «¿Tiene más preguntas?» «Solo los adecuados», fue la suave respuesta. La mujer levantó su velo. Su rostro era más viejo de lo que la señorita Marple esperaba, arrugado no por la edad, sino por la tristeza. Sus ojos eran del mismo azul pálido que compartían las hermanas Ridgewell. «Eres Clara», dijo la señorita Marple en voz baja, «la exprometida de Julián, la chica que desapareció tras la investigación». «Lo era», dijo ella. «Hasta que la enterré». «¿Sara?» Clara asintió. «La dominó, la agotó, se lo quitó todo, y cuando intentó irse, él la siguió. Ella se salió de la carretera intentando escapar de él. El coche no solo dio un volantazo, él la perseguía». La señorita Marple cerró los ojos por un momento. «Lo llamaron accidente», continuó Clara. «Lloró en el funeral».
y 3 meses después planeaba casarse de nuevo. Fue entonces cuando huí, pero lo he observado todos estos años, esperando, y ahora ha cometido un desliz. «Tienes una fotografía», dijo la señorita Marple. Clara se lo entregó. Era un hombre con gafas de sol en la terraza de un café, mirando a un lado. La mandíbula era inconfundible. Julian Moregrave, mayor, pero sin cambios. «Está vivo», dijo. Clara, pero ya no se esconde, lo que significa que está tramando algo. La señorita Marple asintió lentamente, y eso significa que debemos encontrarlo antes de que él encuentre a alguien más. Capítulo 3. Conversaciones en Florera. Una mañana luminosa pero fría en Muchwood Green, de esas que te hacen sentir optimista en teoría, pero aún así te hacen buscar una bufanda. La señorita Marple, envuelta en un chal azul pálido, cruzó el prado hasta la pequeña pero exquisitamente cuidada casita de la señorita Rosalind Edgecombe, una vieja amiga de Sarah Moregrave, y una mujer que, a pesar de su edad, aún dirigía la Sociedad de Flores del Pueblo con una eficiencia militar. La señorita Marple no había anunciado su visita. Encontró a la señorita Edgecombe en el jardín, podando una hilera de delfinios morados con la precisión que suele reservarse para el bordado. Llevaba las gafas en la punta de la nariz y su expresión, como siempre, oscilaba entre la severidad y la diversión. «Jane», dijo levantando la vista, «no me digas que has venido a hablar de crisantemos. No te he perdonado que te saltaras. El taller de poda del mes pasado». La señorita Marple sonrió. «No, venía a hablar de algo mucho más delicado que los crisantemos». Las manos de Rosalind se detuvieron. «Sara», dijo la señorita Marple con suavidad. Rosalind no suspiró, pero sus hombros cayeron lo suficiente para decir que tal vez sí. «Pasa, pues», dijo. «Supongo que el pasado tenía que venir a llamar a tu puerta algún día». Dentro de la cabaña se preparaba el té sin discusión. La tetera silbaba, las tazas tintineaban y el aroma de bollitos con mantequilla calentaba la pequeña sala. La señorita Marple estaba sentada frente a su anfitrión, observando el vapor que emanaba de su taza de té. «Era encantadora», dijo Rosalind, al fin en voz baja. «Sara, tranquila, como algunos la confunden con débil. Pero tú no». La señorita Marple asintió. «Siempre pensé que parecía alguien que estaba en agua lo suficientemente profunda como para ser peligrosa». Rosalind soltó una risita suave y triste. «Sí, es una buena forma de decirlo. ¿Sabías del matrimonio?», preguntó la señorita Marple. «Oh, todos lo hicimos», respondió Rosalind, revolviendo el té con demasiada fuerza. «Fue rápido, imprudente. No se lo contó a nadie hasta después de la ceremonia. ¿Y Julián? Bueno, te acuerdas de él. Demasiado guapo, demasiado suave, y siempre buscando a alguien que lo adorara, hasta que lo encontró». Rosalind levantó la vista con la mirada penetrante. «Pero él sí la amaba, ¿sabes? Eso fue lo que lo empeoró». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Peor? Porque cuando el afecto cambió, no fue abandono, fue posesión. Él no la descartó, sino que la abrazó con más fuerza. Ella empezó a desvanecerse ante nuestros ojos, y nadie intervino». «No nos dejó», dijo Rosalind en voz baja. «Insistía en que todo estaba bien. Luego, después del accidente, la señorita Marple esperó». «Clara desapareció», dijo Rosalind. «Desapareció por completo. Se decía que había ido a cuidar a un familiar en Inverness, pero siempre sospeché que solo huía. Del dolor, de Julian, de la vergüenza. Ha vuelto», dijo la señorita Marple en voz baja. «La viste en la iglesia». Rosalind asintió una vez. «Mayor, pero inconfundible». Se sentaron en silencio durante un rato, dejando que el té se enfriara. «Dice que Julian está vivo», añadió la señorita Marple. «Tiene una fotografía». La mano de Rosalind se quedó quieta sobre la taza. «Entonces, ha vuelto para hacer justicia». «No», dijo la señorita Marple con suavidad. «Ha vuelto para protegerse». Más tarde, ese mismo día,
La señorita Marple dio un paseo por el pueblo, no con un destino concreto, al menos no uno que pudiera explicarse fácilmente, sino con la indecisión que le permitía observar, discretamente, a la gente más ansiosa por aparentar serenidad. Pasó por delante de la tienda de comestibles, donde la señora Sims reorganizaba el expositor de galletas con más energía de la estrictamente necesaria. Pasó por delante de la herrería, que ahora parecía más un taller de reparaciones que una forja, donde el señor Wainwright miraba por la ventana con el ceño pensativo, y finalmente pasó por la oficina de correos. Dentro, la señorita Weatherbeak estaba manteniendo una conversación bastante dramática con el empleado, el señor Pettigrew, cuya paciencia con sus preguntas parecía haber llegado a su límite. Simplemente pregunto si se entregó algún paquete a Moorgrave House esta semana. Decía, no hay necesidad de ser grosero. Lleva años vacío, respondió el señor Pettigrew. Y no, nadie ha enviado nada. Eso es todo lo que sé. La señorita Marple entró justo cuando la señorita Weatherby se dio la vuelta, nerviosa y sonrojada. «Ah, Jane», dijo, «seguro que recuerdas que Julian recibía sobres misteriosos con sellos extranjeros, incluso antes de desaparecer». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Todos recibimos algunos misterios por correo, querida. Nunca se dirigían correctamente a él», continuó la señorita Weatherby, como si no lo hubiera oído. «Siempre iniciales, JM o JLM. Y ahora aparece esta mujer, y sé que está relacionada con esas letras». «¿Crees que Julián se fue alguna vez?», preguntó de repente la señorita Marple. La señorita Weatherby parpadeó. «Pues claro que sí, la policía dijo...». «No», dijo la señorita Marple. «Me refiero a antes de que desapareciera. ¿De verdad viajó al extranjero? ¿O simplemente quería que creyéramos que sí?». La pregunta quedó en el aire. «Supongo», dijo la señorita Weatherby lentamente, «que no. Habría sido típico de él. Todas esas historias grandiosas nunca cuadraban del todo». La señorita Marple asintió. «Gracias, querida. Me ha sido de gran ayuda». Esa noche, la señorita Marple tomó nota en su pequeño cuaderno marrón. Las historias de viaje de Julián. Frecuentes, pero imposibles de verificar. Siempre regresaban justo antes de que la gente empezara a hacer preguntas. La muerte de Sarah se atribuyó a una avería del vehículo. Nunca se confirmó. No se presentó un informe mecánico completo. La desaparición de Clara, voluntaria, pero demasiado silenciosa. Y por último, ¿alguien ha estado en Moorgrave House últimamente? No hay entregas, pero las cortinas se han movido. Ella golpeó su lápiz pensativamente. Hubo movimiento debajo de la superficie, alguien observando, alguien planeando, y la señorita Marple, más que nadie, sabía que el pasado nunca permanecía enterrado por mucho tiempo, especialmente en un pueblo, especialmente donde la gente creía que había sido olvidado con seguridad. Capítulo 4. El jardinero que sabía demasiado, el primer arresto. En cualquier misterio rara vez es el último, pero suele satisfacer a los aldeanos. Para cuando el alguacil llegó a la cabaña del jardinero con su libreta y su cautelosa cortesía, la historia ya había echado raíces por todo Matchwood Green. La gente afirmaba haberla sabido desde siempre. Recordaban lo extraño que había sido Thomas Elkins, lo callado que era, cómo una vez se le oyó silbar cerca de la cantera la noche en que Julian Moorgrave desapareció, cómo aún cuidaba los setos cerca de Moorgrave House, aunque la finca llevaba mucho tiempo vacía. La señorita Weatherby fue la primera en sugerirlo en voz alta, justo afuera de la panadería, mientras examinaba un panecillo demasiado cocido, con mucha más energía de la necesaria. «Siempre pensé que sabía algo», dijo. «Fue el último en ver a Julian con vida, o al menos el último en admitirlo». La señora Cranley asintió rápidamente. «Y también le tenía cariño a Sarah, ¿verdad? Recuerdo cómo la observaba al pasar, siempre con esa cara larga y triste». «Ah, celos», murmuró el señor Bowditch,
al pasar con una bolsa de cebollas. Un trabajador que añora a la dueña de la mansión. Es algo tan antiguo como el tiempo. Al final del día, Thomas Elkins había pasado de jardinero solitario a figura trágica y probable asesino en menos de 10 horas. La señorita Marple, sentada en su rincón habitual del salón de té, añadió azúcar a su té y no dijo nada. Había hablado con Thomas Elkins muchas veces a lo largo de los años, breves y prácticos intercambios sobre la poda, las advertencias de heladas y el persistente amarilleo de los delphiniums. No era un hombre hablador, pero tampoco hosco. Siempre había demostrado paciencia y una dulzura con las plantas que rara vez coexistía con la violencia. Pero claro, la violencia no siempre llevaba gruñido. A veces llevaba dolor. Fue el agente Reeves quien llevó la noticia a la puerta de la señorita Marple a la mañana siguiente. «No ha confesado», dijo el agente, quitándose la gorra mientras ella lo invitaba a pasar. «Pero está raro. No está enfadado, simplemente resignado». La señorita Marple le sirvió té y asintió. «¿Qué encontraste?», preguntó con calma. «Cartas», respondió Reeves. «No enviadas, solo escritas, una y otra vez. Para Sara». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Cartas de amor?». Algunas disculpas, algunas enfadadas, todas fechadas después de su muerte. Nunca publicó ni una sola». Ella asintió lentamente. «¿Y de qué se le acusa exactamente?». Reeves parecía incómodo. «Todavía no hay nada concreto, pero hay algo más. Uno de los cobertizos de Moorgrave House. La cerradura se rompió la semana pasada. Dentro había un abrigo, gris oscuro, caro. Y en el bolsillo, un recibo de un hotel en Marsella. El mes pasado». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. ¿Y quién encontró el recibo? Un joven agente. Durante una patrulla de rutina, dijo que el lugar parecía estar alterado. La señorita Marple consideró esto en silencio, un cobertizo, sin llave, un abrigo a la vista de todos. Y en el bolsillo, una pista incriminatoria muy conveniente. «Supongo», dijo después de una pausa, «que el abrigo no le queda bien al señor Elkins». «No», admitió Reeves. Le quedaban unos centímetros grandes en los hombros, pero el sargento cree que podría haberla estado guardando para alguien, o, dijo la señorita Marple con suavidad, alguien quería que pensáramos eso. Reeves frunció el ceño. Se recostó en su silla. «El primer sospechoso suele ser quien nos hace sentir más seguros. Está aquí. Es conocido. Se siente solo. Y lo más importante, no se resiste». La siguiente visita de la señorita Marple fue a Moorgrave House. Las puertas aún estaban rígidas. Por el desuso, el camino de grava cubierto de una ligera capa de polen y excrementos de pájaro. Pero alguien lo había recorrido recientemente. Un par de huellas de botas tenues marcaban el sendero, no lo suficientemente marcado para el agente Reeves, y ciertamente no lo suficientemente estrecho para Clara. Se dirigió al cobertizo del jardín, donde se había encontrado el abrigo. El candado colgaba perfectamente roto, pero la rotura parecía demasiado perfecta. No estaba oxidado, no era apresurado. Dentro, el aire estaba viciado. Maquinaria vieja para cortar el césped, sacos de compost podridos y un solo clavo en la esquina donde supuestamente había colgado un abrigo. Pero nadie dejaba algo tan valioso por accidente, ni siquiera Julian Moorgrave. La señorita Marple regresó a la casa, con los ojos escudriñando las ventanas. La cortina del segundo piso se movió, un movimiento lento e incierto. Ella no gritó, simplemente sonrió, se dio la vuelta y se alejó. Dejaron que el observador creyera que habían pasado desapercibidos, que se pregunten quién los estaba mirando. Esa noche, regresó a su salón con una página nueva en su cuaderno. Ella escribió: «Thomas Elkins, demasiado pasivo. Duelo, sí. Peligroso, no mo, abrigo plantado. Recibo demasiado perfecto. Momento demasiado oportuno.
La casa vigilaba, alguien dentro, pero no la policía. Y debajo de eso, una última línea. Ya no se trata de Sarah. Se trata de Julian. Alguien quiere que se vaya, para siempre. Y alguien más quiere que lo encuentren. Ella cerró el cuaderno. El pueblo se había vuelto contra Thomas Elkins, como una bandada de pájaros asustados por una sombra. Pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en el primer aleteo de alas, porque alguien había tenido mucho cuidado de señalar el pueblo en una dirección, mientras se movía silenciosamente en otro. Capítulo 5. El borde de la fotografía. Al principio, la fotografía había pasado desapercibida. Era un detalle sin importancia, sin mayor relevancia que el tipo de papel en el que estaba impresa o el ángulo de luz que incidía en la mejilla de la modelo. Clara Ridgewell la guardaba en un sobre de lino, ligeramente arrugado en los bordes. Solo la había mostrado una vez, brevemente, en el salón de la señorita Marple. Ahora la señorita Marple pidió verlo nuevamente. Clara dudó un momento, pero luego la sacó de su bolso. Desdobló el sobre con cuidado, sus dedos enguantados, manipulando la foto como si fuera un viejo moretón. «Está ahí», susurró Clara. «Lo ves, ¿verdad?» La señorita Marple asintió, aunque sus ojos no estaban fijos en el rostro de Julian Morgrave. El hombre de la fotografía estaba sentado en la terraza de un café. La luz del atardecer caía tras él, proyectando un tenue resplandor sobre la copa de vino que tenía cerca del codo. Llevaba gafas oscuras y un abrigo a medida. Caro, extranjero, inconfundiblemente Julian. Pero no fue su presencia lo que llamó la atención de la señorita Marple. Fue algo detrás de él. ¿Puedo?, preguntó ella. Clara asintió. La señorita Marple cogió sus gafas de leer y examinó la esquina superior de la imagen, inclinándola hacia la luz. Detrás de Julian, borroso por la profundidad, pero aún visible, había un puesto de periódicos, y encima, apenas legible, un titular en francés: Juicio de Marsac. Se espera el veredicto mañana a Marsac, un pueblo del sur de Francia, no Marsella. Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «¿Dijiste que esta foto fue tomada en Marsella?», preguntó suavemente. «Eso decía la carta. Venía de Marsella. Y bien podría haber sido publicada allí», dijo la señorita Marple, dejando la foto. «Pero este hombre no estaba en Marsella. Estaba en Marsac». Clara parecía confundida. «¿Pero qué importa eso?». «Importa porque Marsac es una ciudad comercial sin puerto y Julián no tenía por qué estar allí, a menos que se estuviera escondiendo o se encontrara con alguien lejos de donde esperaban que estuviera». Clara se recostó en su silla. «Entonces la foto era un mensaje». «Quizás una advertencia», dijo la señorita Marple, «o una migaja de pan». Ella pensó por un largo momento. «Dime, Clara, ¿quién más sabía que tenías esto?». «Nadie», dijo, luego, tras una pausa. «Bueno, quizá Rosalind». «Lo mencioné al volver». «Me preguntó si tenía pruebas». La señorita Marple asintió. «Rosalind Edgecombe tiene una mente muy clara. No se asusta fácilmente, pero es precisa». Ella recogió la fotografía de nuevo. «No hay fecha», murmuró. «Pero hay un momento», señaló el ángulo de las sombras en el cristal de Julian. «Fue tomada aproximadamente a las 4. A juzgar por la luz y la longitud de las sombras, apostaría a que era primavera, no verano». «Podría ser marzo», dijo Clara. «Siempre viajaba en marzo». La señorita Marple sonrió. Dijo que sí. Esa tarde la señorita Marple tomó el té con el reverendo Pembroke, que había sido vicario en Marchwood Green durante solo 18 meses y todavía hablaba de todo con un suave asombro, como si estuviera constantemente sorprendido de haber terminado en un lugar tan tranquilo. «Señorita Marple», dijo, después de que ella rechazara una tercera galleta, «¿cree usted que es cierto que ese tal Julian Morgrave está vivo?» «Sí», dijo en voz baja, «pero no creo que muriera del todo, reverendo. Creo que simplemente cambió de forma». Parpadeó. «No estoy seguro de entenderte».
Déjeme preguntarle esto, dijo la señorita Marple, juntando las manos. Cuando llegó a la parroquia, ¿vio a alguien cuidando la casa Morgrave? No solo al jardinero, sino a alguien más, frunció el ceño. No, aunque a veces, por la noche, me parecía ver una luz encendida, un destello, como el de una vela. Interesante. La señorita Marple se puso de pie, y una última pregunta. ¿Ha hablado alguna vez con Rosalind Edgecombe sobre la historia de la casa? Una vez mencionó que siempre había pertenecido a la familia Morgrave, dijo, y que así seguiría siendo. La señorita Marple sonrió levemente. En efecto, regresó a su cabaña y se sentó con su cuaderno. Dibujó un pequeño boceto de la composición de la foto, Julián en primer plano, la mesa del café, las sombras, el kiosco. Luego escribió: Marsac, Dicas, no Marsella. Cambio de ubicación intencionado. Menos miradas, menos preguntas. Carta enviada a Clara Schicklund Sebo. Alguien quiere que actúe, pero ¿por qué ahora? Rosalind Hunt sabe más. No ha salido del pueblo en años, pero siempre protege a Sara. Podría estar protegiendo a Clara o vigilándola. Subrayó esta última parte. Y luego, la foto no es nueva. ¿Podría tener años? ¿Quién la tomó? ¿Y por qué la envía ahora? Ella se quedó mirando la página. Una foto, un velo, un cuerpo nunca encontrado, y un jardinero. Acusó no porque fuera culpable, sino porque estaba disponible. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su estantería, sacando un delgado volumen de juicios judiciales franceses. Lo hojeó rápidamente. Allí estaba. El proceso de Marsac, un caso de corrupción, funcionarios de poca monta, un escándalo local, no relacionado, pero eso ocurrió en marzo, hace 2 años, lo que significaba que la fotografía a la que Clara se había aferrado, la fotografía que ella creía que había reavivado este misterio, no era prueba de que Julian estuviera vivo en ese momento. Fue la prueba de que alguien quería hacerle creer que lo era. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. Alguien le había enviado esa fotografía a Clara, alguien que la quería de regreso en Matchwood Green, y alguien que sabía que traería el pasado consigo. Capítulo 6. Verdades a medias dichas. Si alguien en Matchwood Green estaba particularmente contento de que Thomas Elkins quedara libre de sospechas, no lo dijo en voz alta. Su nombre simplemente desapareció de las conversaciones cotidianas, como si hubiera quedado archivado en la memoria colectiva del pueblo, bajo la etiqueta de malentendidos lamentables. Y, sin embargo, persistía cierta incomodidad. La gente empezó a cerrar puertas que no habían cerrado en años. El vicario, que antes volvía a casa caminando sin vacilar después de los servicios vespertinos, ahora guardaba un bastón cerca de la escalinata de la iglesia. La señora Sims trasladó su dormitorio a la sala de estar del piso superior para poder ver quién entraba y salía al anochecer. La inquietud no se debía a Thomas, se debía a la idea de que alguien los observaba, alguien inteligente, paciente y muy probablemente aún en el pueblo. Mientras tanto, la señorita Marple continuó con sus paseos habituales. Visitó el cementerio, la tienda de comestibles, el andén de la estación, donde ningún tren había parado en 3 días debido a las obras en la línea norte. Mientras tanto, escuchaba atentamente. Sabía que la verdad no siempre se encontraba en lo que la gente decía. Más a menudo se encontraba en lo que evitaban decir. Rosalind Edgecombe había invitado a la señorita Marple a tomar el té con la vaga insistencia de quien intenta recuperar una narración. Pensé que sería mejor hablar claro, dijo. Ve servido el té y mordisqueado cortésmente el bizcocho. Antes de que alguien en este pueblo se haga una idea equivocada, la señorita Marple sonrió. ¿Y qué idea es esa, querida? Que estoy ocultando algo, dijo Rosalind con firmeza. La señorita Marple esperó. Tenía una relación muy estrecha con Sara, continuó, pero no de la forma en que la gente cree. No estaba celosa, no la encubría, no intentaba evitar que dejara a Julian. Y, desde luego,
No sabía que Clara había regresado. Pero usted sospechaba que podría hacerlo, dijo la señorita Marple suavemente. Rosalind vaciló. Me escribió, admitió. Hace 6 semanas. Dijo que había visto a alguien que creía que era Julian. ¿Que la asustó? ¿Y no se lo dijiste a nadie? Pensé que era una tontería, dijo Rosalind, ruborizándose. El dolor puede tener efectos extraños en la gente. Clara era siempre sensible. La señorita Marple removió su té. Y aún así llegó a Muchwood Green con una fotografía. Eso sugiere algo más que dolor. Rosalind suspiró. ¿No fue la foto lo que me molestó? Fue el momento. 10 años de silencio y de repente un avistamiento, una carta, una acusación. Parece una escena inicial de una obra, dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien llamando la atención del público antes de que se levante el telón. Rosalind esbozó una leve sonrisa. ¿Entonces crees que alguien lo montó? Creo que alguien está ensayando algo, respondió la señorita Marple, y espera que todos participemos. Esa noche, la señorita Marple visitó a Giles Ransom, el abogado del pueblo, con el pretexto de revisar un pequeño cambio en su testamento. Giles, acostumbrado a que las visitas de la señorita Marple resultaran en mucho más que té y papeleo, aceptó la explicación con un gesto de complicidad. Hablaron de los temas habituales, beneficiarios, propiedades, el precio de los terrenos en Devon. Y luego, como era de esperar, la señorita Marple preguntó por el testamento de Julian Morgrave. «Sigue sellado», dijo Giles. La sucesión se presentó poco después de su desaparición. Todo pasó a Sarah, y tras su muerte, a Clara. La señorita Marple miró hacia arriba. ¿A Clara?, repitió. Sí. Julián hizo el cambio justo un mes antes del accidente. Clara nunca reclamó la herencia, por supuesto. Desapareció antes de que terminara la investigación, pero por ley sigue siendo suya. La señorita Marple parpadeó. ¿Aunque nunca fue su esposa? Giles se removió incómodo. Julian nunca se casó legalmente con Sarah. Hubo un silencio. Sé lo que estás pensando, dijo rápidamente. Tuvieron una ceremonia, votos, testigos, pero la licencia, nunca se presentó. El abogado que la tramitó era cuestionable. El matrimonio fue simbólico, conveniente. Así que Sarah vivió en esa casa durante años como su compañera, no como su esposa. Murmuró la señorita Marple. Sí. ¿Y Clara?, preguntó. ¿Sabía esto? Supongo que no, dijo Giles. Se fue creyendo que Sarah se lo había llevado todo. Pero en realidad, la casa nunca la abandonó del todo. La señorita Marple asintió lentamente. Entonces alguien, dijo, se tomó muchas molestias para convencerla de lo contrario. Más tarde esa noche la señorita Marple regresó a su salón con algo más que su cuaderno. Traía consigo una idea, algo frágil y en crecimiento que necesitaba espacio y tranquilidad para tomar forma. Se sirvió una modesta copa de jerez y se sentó junto a la ventana, donde la luz de la luna se derramaba sobre el alféizar en largas líneas plateadas. Ella escribió: Clara, heredera legal de los bienes de Morgrave. No se sabe nada de esto. Solo el abogado, Julian, y posiblemente Sarah lo sabían. Fotografía Shore Sebo. Enviada para traer de vuelta a Clara. ¿Quién se beneficia si reclama su patrimonio y muere poco después? Matrimonio con Sarah, falso. Solo reputación. La casa y los bienes nunca pasaron a manos de ella. Y debajo de todo esto, Rosalind. Shaka, tranquila, pero evasiva. Sabía del regreso de Clara antes de que ocurriera. Quería hablar claro. ¿Está nerviosa o está dando largas? Cerró el cuaderno y se reclinó en su silla. Ahora, los secretos salían a la luz, no en discusiones o violencia, sino en conversaciones demasiado cuidadosamente planificadas, demasiado ensayadas. La señorita Marple conocía bien el pueblo. Ella había visto cómo el dolor desgastaba el alma de una persona. ¿Pero la ambición? La ambición los agudizó. Capítulo 7.
La carta que no debería existir fue el cartero quien lo encontró. Temprano, el jueves por la mañana, mientras ordenaba las circulares y sobres habituales en pilas ordenadas en el mostrador trasero de la P.O.P. Oficina de Correos de Marchwood Green, el joven Oliver Dunn se detuvo ante un sobre sin sello, remitente ni sello oficial. Solo un sobre crema con las palabras «para ser leído en caso de mi fallecimiento», garabateadas en el anverso. Dentro había una carta, escrita a máquina, ordenada, desdoblada y firmado al pie, inequívocamente, Julian L. Morgrave. A las 11 en punto el sobre había pasado por 3 manos, la de Oliver, la del señor Pettigrew y la del agente Reeves, antes de aterrizar en el estudio de la vicaría, donde un grupo reunido apresuradamente lo miró con cautelosa incredulidad. La señorita Marple llegó última, con su chal cuidadosamente prendido y su expresión ilegible. Eli Pentsonen, agente Reeves levantó la vista de la carta con el ceño fruncido. La entregaron por la ranura del correo. Anoche. Nadie vio quién. Pero esto... Tiene fecha de hace solo 2 semanas. El reverendo Pembroke se removió en su silla. Y dice que temía que alguien intentara matarlo. Sí, respondió Reeves. Y más que eso, nombra a un sospechoso. Light. Habitación quedó en silencio. ¿Quién?, susurró la señorita Weatherby, inclinándose ligeramente hacia adelante. Reeves miró a la señorita Marple. Ella asintió levemente. Rosalind Edgecombe, dijo. Se oyó un jadeo de alguien cerca de la ventana, probablemente la señora Cranley, que había insistido en estar presente para la estabilidad de la parroquia. Ella sabía algo, murmuró. La señorita Weatherby, todas lo dijimos. La señorita Marple no dijo nada. Rosalind Edgecombe fue traída sin ceremonia alguna. Llegó en silencio, por voluntad propia, tras recibir una discreta visita del agente Reeves. Su serenidad no se quebró, aunque sus ojos se tensaron y su voz, aunque firme, tenía un filo afilado como unas tijeras de podar. Yo no escribí esa carta, dijo con calma, sentada en la pequeña oficina lateral de la estación. Nadie. Sugiere que lo hayas hecho, respondió Reeves, intentando parecer amable. Ah, pero sí, dijo, con el aire de quien ha asistido a más reuniones de comité que a funerales. O al menos alguien lo hace. Y se han tomado muchas molestias para que parezca que Julian vivió lo suficientemente poco como para escribirlo. La señorita Marple, sentada cerca, la estudió atentamente. «Conocías bien a Julián», dijo. «Sabía lo que fingía ser», respondió Rosalind. «No es lo mismo. Pero él confió en usted», dijo la señorita Marple. «Lo suficiente como para cambiar su testamento. Lo suficiente como para hablarle después de la muerte de Sara». Rosalind vaciló. «Lo viste, ¿verdad?», continuó la señorita Marple. «No en Marsella, no en Marsac, pero aquí, en Marchwood Green. Hace poco». Rosalind levantó la mirada bruscamente. La sala esperaba. «Sí», dijo finalmente. «Hace 3 semanas volvía de la capilla. Salió de detrás del seto, delgado, sin afeitar, con un abrigo que no reconocí. Pero era él, mayor, sí, pero él...» «¿Y qué dijo?», preguntó suavemente la señorita Marple. Rosalind apartó la mirada. «Que necesitaba ayuda, que alguien lo perseguía, que había cometido un error. Me dio algo, un sobresellado. Me dijo que lo guardara. ¿Lo leíste?». «Lo intenté», admitió, «pero estaba en blanco. Solo una página, escrita a máquina, sin palabras. Volvió a mentir, incluso entonces. ¿Y luego?». «Desapareció». Se escabulló antes de que pudiera preguntar más. Creía haberlo imaginado, o que finalmente había perdido lo poco que aún sabía decir la verdad. La señorita Marple permaneció sentada muy quieta. «¿Y esta carta de hoy?», preguntó Rosalind. «Si era él, ¿por qué esperar 2 semanas? ¿Por qué revelarme mi nombre? ¿Por qué publicarla anónimamente? Y más concretamente, ¿por qué ahora?». La última pregunta no la dirigió a Reeves, sino a la señorita Marple. Esa noche, el pueblo estaba lleno de murmullos.
Rosalind Edgecombe no había sido arrestada, pero eso no impidió que la gente la tratara como si lo hubiera sido. Siempre. Ha sido fría, dijo la señora Sims. Y mordaz, además. No creo que a Julian le gustaran las mujeres que lo descifraban. Tenía un motivo, dijo el señor Bowditch. Siempre miraba a Sara como si le diera lástima. Sabía demasiado, añadió la señorita Weatherby. ¿Y él sabía que ella sabía? Por eso le puso ese nombre. La señorita Marple lo oyó todo. Escuchaba desde un rincón del salón de té, desde los bordes de los mostradores de las tiendas, desde el sendero tras el cementerio. El pueblo daba vueltas, sacando conclusiones de las sombras y los susurros. Pero lo que no habían preguntado, lo que nadie había preguntado, era cómo había aparecido la carta de Julián, porque si lo hubieran asesinado, alguien habría conservado este mensaje. Y si estaba vivo, entonces alguien estaba jugando un juego mucho más cruel. Esa noche la señorita Marple regresó a su salón y abrió su cuaderno. Ella escribió: Rosalind vio a Julián. Confirma que estaba vivo hace 3 semanas. Abrigo. Desconocido. Carta, página en blanco. ¿Por qué no le das nada? Carta nueva. Mecanografiada. Sin arrugas. Probablemente no enviada. Entregada en mano. Julian no delataría a Rosalind a menos que muriera o intentara implicarla. ¿Quién gana si Clara y Rosalind quedan desacreditadas o en peligro? Y luego subrayó: no se trata de herencia, se trata de destitución. Ella se recostó y pensó. Clara fue atraída de nuevo. Rosalind fue incriminada, y Julian Morgrave, vivo o muerto, se movía por el pueblo como un fantasma con una agenda. La señorita Marple juntó las manos. El pasado ya no llamaba, había cruzado el umbral silenciosamente. Capítulo 8. La taza de té que quedó intacta. Hay un arte delicado para tender una trampa sin que parezca tal. La señorita Marple, tras dominar estas artes durante décadas de observación silenciosa, sabía que nadie se revela cuando se le confronta directamente, pero cuando se les ofrece té, consuelo y un leve atisbo de seguridad, a menudo lo muestran todo. Con esto en mente, organizó una pequeña reunión en su cabaña el sábado por la tarde. Ni un interrogatorio, ni siquiera una conversación, solo unos pocos invitados amables, un servicio de té y una bandeja de pastel de naranja y semillas de amapola. Entre sus invitados se encontraban Clara Richwell, Rosalind Edgecombe y, ante testistum, la amable insistencia de la señorita Marple, el abogado Giles Ransom. Él puede ayudar a aclarar algunos aspectos legales. Había dicho, como si estuvieran preparando un testamento en lugar de examinar los tenues indicios de un posible asesinato. El aire era agradable, aunque fresco. La señorita Marple había colocado sus tazas de té con cuidado. La de Clara a la izquierda, la de Rosalind a la derecha, la del señor Ransom frente a la suya. Cada puesto incluía una servilleta y una pequeña galleta de mantequilla, ligeramente espolvoreada con azúcar. Todos los platos parecían idénticos, excepto por la servilleta debajo de la taza de Clara, que tenía apenas un hilo carmesí en el borde, lo justo para que alguien que la observe de cerca lo note. «Gracias por venir», dijo la señorita Marple, ofreciéndole el azúcar con una sonrisa amable. «Es un gran consuelo en tiempos difíciles reunirse con amigos». La postura de Rosalind era rígida, con la taza entre los dedos demasiado quieta. Clara, en cambio, parecía agotada. Tenía los hombros caídos y los ojos llenos de cansancio. El señor Ransom, el menos emocional del grupo, jugueteaba ligeramente con sus gemelos. La señorita Marple empezó con bromas. El tiempo, las flores de la iglesia, el extraño sonido que habían hecho los gorriones la mañana anterior. Pasaron casi 10 minutos antes de que dijera algo importante, y cuando lo hizo, fue un comentario fugaz. «Claro», dijo con ligereza, «la verdadera pregunta es qué planeaba hacer Julian una vez que Clara regresara a Muchwood Green. Después de todo, él había escrito la carta.
Debió saber que su presencia lo cambiaría todo. Hubo un silencio. Rosalind miró hacia Clara. Clara miró su taza. Pero, ¿y si nunca quiso que ella lo leyera? Preguntó Clara suavemente. La señorita Marple ladeó la cabeza. Ah, he estado pensando en eso, continuó Clara. En la carta, ¿cómo apareció, sin enviar? Ni siquiera bien sellada. Quizás no era para mí. Quizás alguien más debía leerla. O tal vez, dijo la señorita Marple con suavidad, alguien estaba intentando escribir el final de Julián por él. Las palabras flotaron por un momento. Entonces, la señorita Marple se volvió hacia el señor Ransom. Dígame otra vez, ¿cuándo se evaluó oficialmente la propiedad de Moorgrave por última vez? Parpadeó. Justo después de la muerte de Sarah. Pero, como se presumía que Clara estaba ausente y no se habían nombrado otros beneficiarios, quedó en una especie de limbo. ¿Y si Clara muriera siendo todavía legalmente la heredera de Julián? Bueno, la herencia pasaría por defecto al pariente más cercano, o, en su defecto, a cualquier persona con un derecho secundario mencionado en una versión anterior del testamento de Julián. La señorita Marple se volvió hacia Rosalind. ¿Alguna vez te nombró Julián así? Parpadeó. Una vez, hace años, antes de Sarah, pero él lo cambió. Nunca pensé. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. La gente suele olvidar lo que escribió mucho antes de planear nada. Clara se movió un poco. Pero él me lo cambió. Tú misma lo dijiste. El señor Ransom asintió. Tenemos constancia de la revisión. Sí, dijo la señorita Marple, pero eso solo si encontramos a Julián. La habitación quedó en silencio. La señorita Marple miró a su alrededor y luego preguntó con suavidad, «Dígame, ¿quién habría sabido cómo falsificar su firma?» Nadie respondió. Así continuó. Solo uno de nosotros tenía acceso tanto a su letra como a la máquina de escribir que prefería. Solo uno conocía la finca, a las personas involucradas, y tenía la suficiente cercanía emocional como para ser creído y al mismo tiempo no sospechado. Se volvió hacia el señor Ransom. Se quedó congelado. Rosalind respiró hondo. «¿Giles? Yo no». Se levantó de golpe. «Esto es absurdo. Soy abogado, no delincuente». La señorita Marple permaneció sentada serena. Precisamente por eso a nadie se le ocurrió preguntarle. Los abogados guardan los testamentos, saben las fechas, las firmas, las enmiendas, saben cómo preparar los documentos para que parezcan auténticos. Ella se levantó lentamente. Dejaste el abrigo en el cobertizo. Escribiste la carta a máquina y la dejaste en la oficina de correos. Atrajiste a Clara con la fotografía, una que tenía años, a la que tenías acceso. Sabías que me la traería y que yo haría preguntas. Ese fue tu error, señor Ransom. Supusiste que la fotografía iniciaría el misterio. Él la miró pálido. ¿Por qué iba a...? Por la herencia, dijo la señorita Marple en voz baja. Y por venganza. Ella se volvió hacia Clara. Una vez me dijiste que Julián arruinó a tu hermana, pero también arruinó a otros. Debía dinero, manipulaba a la gente. Usaba al señor Ransom, su propio abogado, como tapadera para el fraude. Y cuando todo se vino abajo, Giles tuvo que recoger los pedazos, silenciosamente, discretamente, con una carrera arruinada. El señor Ransom no dijo nada. Querías desenmascarar a Julián, continuó. Pero también querías eliminar a la única persona que podía heredar antes que tú, Clara. No necesitabas matarla, solo necesitabas que la aldea se volviera contra ella. O que creyera que se había quitado la vida, como supuestamente hizo Sarah. Su voz se suavizó. Pero entonces viste la taza de Clara, ¿verdad? Justo ahora, el hilo rojo. Creíste que yo lo había atado, que sabía lo que planeabas, así que entraste en pánico. Ransom bajó la mirada. La taza de Clara seguía intacta. ¿No bebiste?, dijo. La señorita Marple con suavidad. Clara tampoco, pero fue suficiente. El agente Reeves salió de la habitación contigua, donde había estado escuchando todo el tiempo.
Se acabó, señor, dijo en voz baja. El señor Ransom no se resistió. Él solo asintió una vez, como un hombre aliviado de terminar de fingir. Capítulo 9. Hilos desagrupados. El lunes por la mañana, todo en Matchwood Green se había sumido en un silencio tan tenso y educado que podría haber sido confundido con reverencia, de no haber sido tan rico en especulaciones. La señorita Marple, como siempre, se negó a alimentar los chismes. Había rechazado 3 invitaciones a almorzar, una a tomar el té y una petición un tanto dramática de la señora Sims de organizar una reunión de la verdad en el pueblo. En cambio, sugirió algo más tranquilo. A las 4:30, un pequeño círculo se reunió en la capilla lateral de St. Cuthbert. El reverendo Pembroke, el agente Reeves, Clara Ridgewell, Rosalind Edgecombe, y ante la discreta insistencia de la señorita Marple, incluso la señorita Weatherby y la señora Cranley. Al fin y al cabo, eran las más diligentes defensoras de la opinión pública, y la señorita Marple creía que la verdad, una vez conocida, debía circular en las manos adecuadas. Comenzó sin ninguna ceremonia, solo con una taza de té cuidadosamente, equilibrada en su regazo y su voz suave y serena. Matchwood Green es un pueblo de recuerdos duraderos, dijo, pero también de largas sombras. Este asunto comenzó hace casi una década, con la desaparición de Julian Morgrave, y aunque creíamos que el pasado estaba enterrado, parece que solo estaba esperando. Se volvió primero hacia Clara. Recibiste la fotografía. Estaba destinada a hacerlo, era un cebo, la pusieron no para tranquilizarte, sino para atraerte de vuelta. Clara tragó saliva, pero asintió. La señorita Marple continuó. La imagen era antigua, de al menos 2 años. Fue tomada en Marsac, no en Marsella. La fecha y el lugar se eligieron deliberadamente para generar incertidumbre, pero, para alguien familiarizado con las costumbres de Julian, parecerían plausibles. Rosalind frunció el ceño. ¿Pero por qué Clara? Porque ella era la verdadera heredera, respondió la señorita Marple. Los bienes de Julian, contrariamente a lo que muchos creían, nunca pasaron legalmente a Sarah. Su matrimonio fue ceremonial. Nunca se presentó la documentación. Cuando Sarah falleció, Clara, su exprometida, quedó como la única beneficiaria válida. La señorita Weatherby jadeó suavemente. Entonces, todo este tiempo, la casa, dijo la señorita Marple, seguía siendo de Clara. Y lo único que se interponía entre otro pretendiente y esa herencia era ella. Ella dejó que el peso de eso se asentara. Alguien la quería de vuelta en el pueblo. Vulnerable, expuesta. No haría falta mucho. Un suicidio simulado. Una acusación, la presión adecuada. Aplicada discretamente. El reverendo Pembroke palideció. ¿Pero la carta de Julian? Falsificado, dijo la señorita Marple. Escrito a máquina por alguien con acceso a la firma de Julian, su membrete y suficientes conocimientos legales para que pareciera auténtico. Esa persona era Giles Ransom. Rosalind cerró los ojos. La señorita Marple la miró. No era su cómplice, pero sí su escudo. Ransom era lo suficientemente astuto como para saber que mientras la sospecha rondara sobre ti o sobre Clara, nadie buscaría al hombre silencioso tras el papeleo. El hombre que había sido arruinado por las manipulaciones previas de Julian y luego descartado. Odiaba a Julián, murmuró Rosalind. Nunca me di cuenta de cuánto, y aún así lo encubrió, dijo la señorita Marple. Ayudó a ocultar la verdad sobre las finanzas de Julian, suavizó las inconsistencias del patrimonio, protegió la imagen de un hombre al que una vez admiró. ¿Pero por qué ahora?, preguntó la señorita Weatherby. Después de Mindechurch, tanto tiempo, porque se acabó el tiempo, respondió la señorita Marple. Julián había reaparecido, sigilosamente. Sabemos que Rosalind lo vio en el pueblo, y dejó una carta en blanco, quizá una prueba final, quizá un señuelo. Pero fue Giles quien vio una oportunidad en el caos, una oportunidad para eliminar 2 problemas, Julián y Clara, con una sola narrativa. El agente Reeves se movió. ¿Y Julian?
La señorita Marple suspiró suavemente. Ha desaparecido otra vez, pero sospecho que esta vez, de verdad. Ransom sabía dónde encontrarlo. Puede que lo haya atraído de vuelta. O que lo haya silenciado para siempre. Puede que nunca encontremos el cuerpo, pero no hace falta. Sus huellas ya están por todas partes. Hubo un silencio, y entonces Clara habló. Así que vuelvo a ser dueño de la casa. Sí, dijo la señorita Marple, pero que lo conserve es otra cuestión. Clara asintió. No sé si puedo. La señorita Marple le ofreció una sonrisa amable. Entonces déjalo, pero no corras. La gente olvidará el drama, pero recordarán tu amabilidad si te quedas. Un pueblo, como un jardín, siempre recuerda a quien lo cuida con cariño. Fuera de la capilla, los primeros indicios del atardecer comenzaban a teñir el cielo. Los aldeanos se dispersaron lentamente, como pétalos esparcidos por el viento. Dentro, la señorita Marple permaneció sentada un rato más, contemplando el arco de piedra sobre el altar, donde la hiedra crecía en suaves líneas, apenas visible, pero silenciosamente presente. Sabía que no era dolor, dijo Rosalind a su lado, rompiendo el silencio. La señorita Marple miró hacia allí. Giles, aclaró Rosalind. Cuando vino a verme ese día no parecía desconsolado, parecía cansado. Y me pregunté cuánto tiempo había estado esperando para hacer algo. Cualquier cosa. La señorita Marple asintió. Es la larga espera la que se convierte en resentimiento, y el resentimiento, si no se expresa, se vuelve muy agudo. Rosalind rió quedamente. Supongo que debería sentirme culpable por no haberlo parado. No, dijo la señorita Marple, levantándose. No encendiste la cerilla, solo no te diste cuenta del humo. Rosalind se giró hacia la puerta. ¿Y usted, señorita Marple? ¿Qué? ¿Le hizo verlo primero? La señorita Marple sonrió levemente, porque, querida, nunca confío en las cartas que llegan después de que se supone que el autor ha muerto. Capítulo 10. El sonido de Ivy el jardín, de Ivy Bank Cottage, empezaba a despertar con el comienzo del verano. Las lilas habían florecido y desaparecido, y ahora los capullos de rosa se acurrucaban apretadamente en el enrejado, esperando a que el calor los abriera. La señorita Marple estaba sentada a la sombra de su viejo manzano, con una taza de té en una mano y su labor de punto en la otra, aunque no había tejido ni una sola hilera en 20 minutos. Ya no había urgencia, ninguna presión para observar o deducir. El pueblo respiraba de nuevo, lentamente, con cautela. Muchwood Green, siempre había sido un lugar de tradiciones tranquilas, de cotilleos vespertinos y setos bien cuidados, pero como todos los lugares tenía sus matices, y había sido necesario este extraño y sombrío regreso de Julian Morgrave para desvelar algunos. Clara Ridgewell había decidido quedarse, no en la casa Morgrave, al menos no todavía, sino en una habitación encima de la panadería, donde el aroma a azúcar caliente la ayudaba a calmar los nervios. Había pasado 2 veces por delante de su antigua casa sin levantar la vista, pero la tercera vez se detuvo y contempló las ventanas oscurecidas durante 1 minuto entero antes de darse la vuelta, con una expresión que sugería que ya se había despedido. Pensé que me sentiría triunfante, le dijo a la señorita Marple mientras tomaban el té 2 días antes, pero solo me siento libre, como quien se baja de un escenario. Nunca actuabas, querida, había dicho amablemente. La señorita Marple. Te observaban. Resultó que la herencia había sido vaciada discretamente. Julian había vendido partes durante sus últimos años bajo nombres falsos e intermediarios silenciosos. Giles Ransom lo descubrió demasiado tarde, cuando los activos habían desaparecido, pero el papeleo aún latente. Y la vergüenza, junto con el insulto final de ser borrado de todo futuro, lo había llenado de una furia que se transformó en estrategia. Ahora estaba detenido en Heathmere, a la espera de la acusación formal, aunque la prensa local ya había
empezado a titular el incidente como el caso del velo negro. La señorita Weatherby dijo que sonaba romántico. La señora Cranley lo consideró vulgar. La señorita Marple, por supuesto, no tenía opinión al respecto. Rosalind Edgecombe había retomado sus deberes en la Sociedad del Jardín, aunque sus rosas eran menos simétricas este año. Caminaba con más frecuencia ahora, pasando la capilla, hasta el borde del verde donde a menudo se detenía, no para mirar atrás, sino para contemplar lo que venía después. Se culpó a sí misma. Le susurró el reverendo Pembroke a la señorita Marple después del servicio dominical. No creo que lo diga nunca en voz alta. No, coincidió la señorita Marple, pero plantará algo para compensar. Lavanda probablemente, algo que sobreviva después del invierno. El pueblo nunca realizó una investigación oficial sobre Julian Moorgrave. Sin cuerpo, sin confesión y sin fecha de muerte segura, permaneció en ese peculiar estado inglés de purgatorio legal, desaparecido, presuntamente desafortunado. Pero para los habitantes de Matchwood Green, el veredicto no importaba. Lo que importaba era la quietud que volvía a sus vidas. La panadería reabrió su patio lateral. El tendero dejó de cerrar la puerta con doble llave. La señorita Weatherby reanudó sus ensayos de órgano. Los gorriones volvieron a cantar. Y sin embargo, mientras la señorita Marple tomaba un sorbo de té bajo el manzano, aún podía sentir algo de la presencia de Julian, débil, desvaneciéndose, pero no completamente desaparecida. Se quedó grabado en la forma en que Clara cruzó los brazos cuando alguien levantó la voz, de la misma manera que Rosalind hacía una pausa, muy breve, antes de responder preguntas, de la misma manera que el nombre de Giles Ransom ahora se pronunciaba solo en tiempo pasado, como si hubiera fallecido en lugar de estar motivado por decisiones que nadie vio hasta que fue demasiado tarde. La señorita Marple cerró su cuaderno una última vez. En el interior, la última entrada decía: el peligro no siempre reside en lo que la gente hace. A veces reside en lo que carga, resentimiento, arrepentimiento o silencio demasiado prolongado. Con el tiempo uno se desborda. Se levantó y se dirigió a sus rosales, arrancando una hoja demasiado amarilla para salvarla. Incluso los jardines, pensó, necesitaban poda, no por crueldad, sino para dejar espacio a lo que pudiera florecer. Se oyó un golpe en su puerta. Clara estaba allí parada, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. ¿Me lo envió? El abogado, dijo. De la Caja de Seguridad de Londres. Era de Julian. Casi todas son cartas, pero una está dirigida a ti. La señorita Marple aceptó el paquete. Gracias, querida. ¿Vas a leerlo? La señorita Marple sonrió. Quizás. O quizá espere a que las cosas marchiten. Algunas verdades, como las flores, necesitan la estación adecuada. Clara rió suavemente. Siempre sabes cómo decir algo que suena amable y desconcertante a la vez. La señorita Marple la observó mientras se alejaba. La sombra de la joven se extendía a lo largo de la luz dorada. Luego se volvió hacia el paquete y lo colocó en el alféizar de la ventana sin abrirlo. Julian Moorgrave se había ido independientemente de lo que afirmara su última carta. Y la señorita Marple, por su parte, no tenía ningún deseo de oír a un fantasma defender su caso. Esa noche, el pueblo cayó en una paz que no había conocido durante años, una paz forrada, no con negación, sino con conocimiento, con comprensión, y con el tranquilo consuelo de que la hiedra de los viejos muros de piedra había reanudado su lenta y paciente ascensión. Y en una cabaña escondida justo detrás del verde, una tetera zumbaba, un cuaderno yacía cerrado y una pequeña figura con un cardigan de lana miraba hacia el crepúsculo, contenta por fin de dejar que las sombras cayeran.